Segunda epístola de Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, comenzando en el versículo 1, la palabra dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstolos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia, Señor, y la gran bendición que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Señor, los has enviado a tu Espíritu, Señor, para abrir nuestros ojos, Señor, para recibir tu instrucción. Esta mañana realmente queremos oír no solo de ti, Señor, pero queremos ser cambiados por ti, Señor. Un cambio del corazón para afuera, Señor. Te pedimos que seas tú el que seas glorificado este día. En el nombre de Cristo Jesús y tu pueblo dice, amén. Tomen asiento. Siempre para mí una bendición estar con ustedes. Sabemos que, como comenté hace ratito, el pastor Mario, ahorita parecen que andan todavía con el grupo de la iglesia de los creyentes que anda. Son como 70 de ellos que andan por unos ya vienen para atrás y otros se quedaron en Gracia. Y él ahí anda con ese grupo, anda visitando las áreas históricas que la palabra los dice y habla. Miro retratos en Facebook y Instagram, y si tienen pues esas aplicaciones sociales, pueden mirar los retratos que están poniendo. Es una bendición para mirar las cosas que Dios les está demostrando a ellos, y también para mantenerlos en oración, que los traigan para atrás bien y que no haya ninguna interrupción para regresar. Yo creo vienen para atrás como en lunes, martes de esta semana. Comienzan su viada para atrás con nosotros. Pero esta mañana los encontramos en este capítulo 3 de Pedro, segunda de Pedro, y tengo varias semanas compartiendo con ustedes que estaba emocionado de llegar al capítulo 3, y pues aquí los encontramos 34 años después de la cruz, cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, comienza a deletrear esta carta. Un año después de esta carta que sea escrita, Pedro pierde su vida. Su tiempo aquí en esta tierra está limitado así cuando él comienza a escribir esta carta. Lo que está más grande en su corazón es de que los creyentes recordaran y supieran la verdad inmutable. Lo más importante era el evangelio, que no fuera cambiado. Así que segunda de Pedro es una carta de amonestación, significado que es una exhortancia para el creyente, pero también con advertencia de tener cuidado. Hemos estado cubriendo maestros, profetas, dichos, enseñanzas falsas. Entonces Pedro quería que los creyentes en ese tiempo, así como él desea para nosotros, el Señor desea para nosotros, que estemos alertas, atentos y guardiantes sobre esas cosas que son falsas, más que nunca. No nomás en ese tiempo se encuentran cosas o personas que ya andaban con dichos que eran falsos, para aún a este día también. Pero antes de seguir más adelante, una frase que quiero compartir con ustedes para que si se acuerdan de algo de perdida, pues una frase, ¿verdad? Es que como hijos de la luz
y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Manténganse en guardia y estén alerta. Como hijos de Dios, hijos de la luz, nuestra responsabilidad es estar atentos y guardar. Tomando notas, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 4 son palabras de recordar. Palabras de recordar. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5 al 7, unos ignoran las palabras. Unos ignoran las palabras. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 9, no ignoren estas palabras. En nuestro texto, versículo 1 dice una vez más: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Acabo de comentar que era 34 años después de la cruz. 34 años después que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, su sangre fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. Al tercer día después de estar en la tumba resucitó. Mi Señor está vivo hoy en este día y ascendió al cielo y está sentado al par de nuestro Padre Dios. El Evangelio es notable, sencillo y tan fácil que es para atender. Y aún así muchos tratan de cambiar, de agregar y de hacer cosas diferentes. Es algo que Pedro finalmente pierde su vida por él. El tiempo entre 2 de Pedro y 1 de Pedro son como 3 o 4 años, así que en ese tiempo las cosas estaban frescas. Yo pienso que muchos de nosotros como padres, si tenemos hijos, 20, 30, 34 años, no hace mucho que eran bebitos todavía. Y los recordamos que qué tan rápido pasa el tiempo, pero es tan breve para nosotros. Entonces cuando Pedro escribe esta carta, la cruz era algo que acababa no tanto de pasar. La memoria del sufrimiento de Cristo, mucha gente eran sido testigos o iban oído de testigos que realmente iban visto lo que Cristo pasó cuando caminó por la veradera de Rosa en Jerusalén. Y aún así la gente se les olvida, la gente se comienza a decir cosas diferentes. El mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, el versículo 1 dice: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo. En ambas ha tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a quien siguen pensando sanamente, que no olviden el Evangelio, la enseñanza desde un principio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice: es justo que deba de seguir recordándoles mientras viva. Mientras Pedro viviría, el deseo era de siempre recordarles de la verdad. Mismo capítulo, versículo 12 al 13, dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y estén firmes en la verdad que se les enseñó. Es justo que debo de seguir recordándoseles mientras yo viva. Pedro escribe y los demuestra la importancia de no olvidar ciertas cosas. Y yo pienso que aquí en esto que miramos es que Pedro reconoce que todo que estamos aquí somos simplemente gentes humanas. Y unos de nosotros tenemos cabezas duras o poquitas más que otros. Y lo que debemos no de olvidar, los olvidamos. Se los olvida la gran pena que Dios pagó por nosotros en la cruz. Y comenzamos a vivir las vidas que según pensamos que son de quién, de nosotros.
Pero para todo creyente debemos reconocer que esta vida que tenemos no nos pertenece a nosotros, pero pertenece ¿a quién? A Cristo Señor. Entonces, Él fue el que pagó la pena por mí, por mis pecados, y yo pertenezco a Él. Yo pienso que ningún creyente, hablando de esta manera, podemos decir, oh no, Javier, yo soy mi persona. Yo pienso que todos podemos decir, nuestro deseo es que pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo pertenezco a Dios. Entonces miramos que Pedro aquí es necesario de recordarlos. Una vez más, el Evangelio. El Evangelio es inmutable. Una vez más, recordarlos de la cruz. Una vez más, recordarles que Cristo ha hecho por nosotros. Porque somos personas de cabezas duras, ¿verdad? Y se los olvida. Versos anteriores, ahí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Miramos que en Israel negaron al Señor. Y negaron al punto que la gente comenzó a hablar mal del camino de la verdad. Versículo 1 y 2, Nueva Traducción Viviente dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habría falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñaron cosas astucias, herejías destructivas, y hasta negaron al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergüenza y moralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. No nomás en hoy en este día, pero hasta en aquellos tiempos ya había gente, personas, usando el Evangelio para ganancia, manchando la verdad del Evangelio. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 13, Nueva Traducción Viviente dice, estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y que nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, igual que los animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente dice, les hubiera sido mejor que nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Todo esto es necesario de recordarlos. La instrucción que Pedro los estaba dando al pueblo de ese tiempo, la instrucción que Dios los da a nosotros ahora en esta mañana, es simplemente mismo versículo 1 de nuestro texto, Nueva Traducción Viviente, dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas ha tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. ¿Qué era que Pedro quería recordarlos? El Evangelio. Pero también recordarlos la destrucción que está asegurada para el maestro y el profeta falso. Su destrucción, su juicio es seguro. El que rechaza el Evangelio, afortunadamente, aunque crean que son sinceramente bien, están mal. Serán juzgados con el enemigo de antes, el diablo, y destruidos para siempre. Lo que miramos aquí es que en el versículo 2 de nuestro texto dice, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
La memoria es de lo que va a pasar, no es algo que quizás irá a pasar. Mandamiento es una prescripción autorizada, un mandamiento prescrito, regla de acuerdo con la cual se hace una cosa. El mandamiento es de caminar en obediencia y en amor con el Señor, de no cambiar su palabra, de aplicar las escrituras en contexto. Lo importante de no desviarnos de la verdad inmutable. Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escriben antes para nuestras enseñanzas se escribieron al fin de, por la paciencia y consolación de las escrituras, tengamos esperanza. La esperanza que el creyente de ese tiempo necesitaba, así como nosotros hoy en este día. Que las cosas miramos afuera de la iglesia, las cosas están oscuras. Las cosas se ponen aún más feas. Solamente en esta semana, ¿cuántas muertes sobre armas pasó? Y dicen, pues Javier, pues miramos las noticias, muchos sabemos que fueron varios afortunadamente, pero ¿qué tal de los que no miramos en las noticias? ¿Cuántos niños fueron abortados hoy en esta semana solamente en esta nación? Si pensamos que 10, 15 muertes a través de armas es grande, ¿qué en comparación a miles de niños que todavía no nacieron fueron abortados? ¿Qué tal de ellos? Las cosas aún están más oscuras y difíciles que en cualquier otra época. Entonces Pedro, así como hoy Dios nos recuerda esta mañana, que no se olviden que la gente que anda en cosas malas serán juzgados. La destrucción vendrá para ellos de seguramente. Porque es fácil para el creyente decir, pues viven igual y nada les pasa. Afortunadamente hay muchos que piensan así. 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: y estas cosas se les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nuestro texto, versículo 2, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: quiero que recuerden las cosas santas, recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Las cosas que debemos de mirar alrededor, señas y cosas que miramos que aún pasan más y más y más rápido. Huracanes, temblores, enfermedades, la inmoralidad del hombre, aún más y más alejándose de Dios. Y lo que es importante, que no nomás están hablando, digamos, de la gente mundana que está en el mundo, pero acuérdense a quién está Pedro escribiéndoles. Está escribiéndole al pueblo de Dios. Y eso es lo que aún debemos de tener atentos y de tomar seriamente lo que está diciendo estas palabras. Porque la escrita aquí está escribiéndole al pueblo de Dios. Que entre nosotros habrá gente que se desviarán. Entre nosotros habrá gente que tendrán cabeza poquita más dura que otros. Y comenzarán a hacer cosas que de donde aún Dios los ha escapado y traído, regresarán para atrás, como miramos la semana pasada, como el perro regresa ¿a qué? A su vómito. Entonces aquí en las Escrituras Pedro los dice que sería mejor que esas personas nunca hubieran oído la verdad. Mejor para ellos que nunca hubieran oído el estudio, la palabra del Señor, la verdad inmutable.
porque ahora tienen que dar a cuentas, porque han oído y saben la verdad. No hay ninguna excusa. Versículo 3 de nuestro texto dice: sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y estas palabritas otra vez para mí: postreros. Postreros, que es el último en una serie ordenada por último, refiriéndose al tiempo del espacio, la parte más extrema, el fin de la tierra. Burladores, persona o personas que tienen tendencia a burlarse de la gente o de las cosas. Concupiscencia, salga una palabra que miramos hace unas semanas atrás: deseo en bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual, exacerbado o desordenado, en moral, deseo de bienes terrenos y un especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Nuestro texto, la Nueva Traducción B20, dice: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Desde ese tiempo, la cruz, 34 años acababa de pasar, ¿verdad? Hoy en este día casi son 2000 años que ha pasado la cruz. Y de un principio hemos oído el dicho que ¿quién viene? Jesús. Dios va a venir. Dios va a regresar. De que aún estaba más pequeño, ¿verdad? Oía yo que mi abuelita siempre decía: el mundo se va a caer, se va a acabar. Y yo oía esas cosas de uno de chico y decía: bueno, pues mi abuelita pobrecita, está mayor, ¿verdad? Está viejita. Pero miramos aquí en la palabra que Dios lo recuerda de estas cosas, que el fin va a llegar. Va a llegar el día y el momento que realmente va a ser el fin. Y aún sabiendo esto, miramos que hay gente que, aunque miramos las señas que aún se acerca más el fin, se burlan de las cosas de Dios. Se ríen y dicen: no, pues siempre dicen que el mundo se iba a acabar. Siempre han dicho que Cristo va a venir. Y aún todavía no llega. 2000 años casi, pues otros 2000 más, pues ya para qué me importa, ya no voy a estar aquí. Lo que piensan. Y comienzan a utilizar las cosas que ellos desean. Dinero, cosas, personas, relaciones, todo que no es agregable al Señor, fuera de matrimonio, cosas que aún toman que no son dadas por ellos por el Señor. Nueva Traducción Viviente, versículo 3, dice en nuestro texto: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Judas, capítulo 1, versículo 17 al 19, dice, pues en versículo 17, si hay un capítulo solamente, pero dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar que predijeron los apóstolos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos los advertirán que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuya objetivo en la vida es satisfacer más malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Si dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Queridos amigos, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Y la iglesia sufre a causa de estas personas. División, dichos. ¿Tú qué piensas? ¿Has oído? Quizás, a lo mejor. Pues claro, ¿cuál otra cosa? Y la gente comienza con sus pensamientos ellos mismos. Y comienzan a negar la verdad.
y comienzan a causar división y comienzan a tomar lados unos contra otros. Siendo el mismo el cuerpo de Cristo, en lugar de estar unidos, estamos separados y divididos. El enemigo realmente es victorioso cuando eso pasa en la iglesia. Dicen un dicho: el diablo no teme a una gran iglesia, tema a una iglesia unida. Una iglesia unida es la que el demonio, el diablo, Satanás, nuestro enemigo, tema. Porque es el cuerpo creyente de Dios viviente. Y comenzamos a ser como un instrumento gran para Él. Cada don que Dios le ha dado a cada uno de nuestras personas, utilizado, unido, es un gran poder que Dios exige aquí en la tierra, aquí en la iglesia. Y tanto que se puede hacer. Si nomás es un grupo de 12 personas unidas en Cristo que Dios utilizó para voltear el mundo hacia el revés, ¿cuándo más no podrá Dios hacer con una iglesia de 100, 200, 300 personas unidas en Cristo con el mismo pensamiento y sentido para seguir adelante? ¿Qué tanto más puede hacer? Mirando que los tiempos aún realmente, miramos, se acercan y los fines vienen de seguro. Versículo 4 de nuestro texto dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La palabra advenimiento significa llegada, venida, aparición, especialmente de un acontecimiento importante o de una época. El día, el momento que de seguro va a venir. La Nueva Traducción Viviente dice, mismo versículo de nuestro texto de nuestro texto, versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente dice: dirán, ¿qué pasó con la promesa de Jesús que iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que el principio de la creación. ¿Qué pasó con la promesa? Dice la gente. Y yo pienso que pues aún, ahora que tengo poca más edad, entiendo que el fin es más prevalente para mí que cuando tenía 15, 18 años. Quizás es por la edad, ¿verdad? Dicen que a la edad, cuando llegas a un punto, entonces todos asentamos, ¿qué? Cabeza, ¿verdad? Y comenzamos a mirar que las cosas realmente son importantes y que no son. Y para nosotros como su pueblo debemos de mirar que ahorita más que nunca nosotros debemos estar en bienestar. ¿Con quién? Con Dios. Comienza conmigo primero. Yo debo de utilizar y esforzarme que yo estar bien con Dios para poder ser parte del cuerpo de Cristo, unido y utilizado, y estar concentrado en las cosas del Señor bien y sanamente. Gutzek dice: los cristianos no se deberían de sorprender de que existen aquellos que se burlan de la idea que Dios de Jesús va a regresar. Pedro nos dijo que vendrán burladores. Esta es la primera cosas que tienen que pasar. Ahí donde están ustedes sentados, háganse esa pregunta. Hay gente que se burla, que dicen que Jesús pues todavía no llega. Hay gente que viven que sin ningún temor de Dios. Hay gente que vive ahorita alrededor de nosotros, quizás en nuestras mismas familias, que no hay temor de Dios y hacen lo que quieren y cuando quieren. Y uno suplicándoles y advirtiéndoles que por favor tengan temor de Dios, que se arrimen a las cosas de Dios, que las cosas se están poniendo más feas y difíciles, y ellos siguen en la misma meta, ja, 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 ¿verdad? Como quien dice. ¿Qué pasó con la promesa de Jesús que iba a volver? Me estás hablando de algo que dicen que desde hace 2000 años
y todavía no pasa y todavía no llega. Pero antes de seguir más adelante, quiero hacer unos cuantos puntos, un poco de teología. El tema es escatología. Dos eventos que es importante para todo creyente saber. ¿Ok? Eventos grandes y que no podemos confundir porque son dos eventos diferentes. En el Evangelio de Mateo 25, miramos que en los tiempos finales hablan de rumores de guerras, desastres, enfermedades, pestilencias, ¿verdad? Enfermedades, ¿ok? Y esos son los principios, las señas principales para la primera venida. La venida de Cristo es uno de los temas que quiero hablar de ustedes. Venida de Cristo o del Señor, conocido como el rapto. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios estará junto con él a los creyentes que hayan muerto. Versículo 15 dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado la trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, y luego junto con ellos nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. La bendición que nosotros tenemos como su pueblo. Con que una vez se haya dicho en la palabra del Señor, sabemos que es la verdad del Señor. Si Dios nos dice en su palabra que Él vendrá por su iglesia, podemos tenerlo que realmente es verdad. Y asegurarlos de eso. Para no desviarlos, no desanimarlos en la vida, en la meta que llevamos hoy en este día. Sabemos cuando miramos las cosas, los males, las cosas feas que pasan, podemos animarnos que un día Dios va a venir por mí. Un día Dios va a venir por su iglesia y los llevará con Él y los sacará de todas estas cosas donde hay sufrimiento. Pero aún todavía no llega, pero va a venir por nosotros. El segundo es el día del Señor, y este es otro evento. Este es el regreso de Dios. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11 dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que lo escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como lo que viven los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible, pero ustedes, amados hermanos, no están oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día y no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Esa segunda venida es cuando llega el Señor. En Zacarías dice que pone pie en el monte, el mount,
de Olive, en el monte de Olive, y cuando pone pie se raja por la mitad, y entonces sí, agárrese todo impio que no ha caminado con Dios, porque ya se les llegó su tiempo de juicio y a ser juzgado. Y al que aún murió sin ser creyente, también levantarse, pero nomás para ser juzgado y echado para destrucción. Así que, en 1 Tesalonicenses capítulo 6, capítulo 5, versículo 6, así que mantengamos en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta, lucidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivemos en la luz estemos lucidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por causa y la confianza de nuestra salvación, pues Dios escogió salvarlos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramaremos su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos. Cuando regrese, podemos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense, edifíquense unos a otros tal como lo hacen. Amén. La bendición que tenemos de saber que Dios los ha salvado. No tendremos que pasar por esas cosas que irán a pasar, pero Dios escogió derramar su gracia sobre nosotros. Nuestro texto, versículo 4, Nueva Traducción Viviente, dice: dirán, ¿qué pasó con las promesas de Jesús? ¿Iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual al principio de la creación. Gutzig dice: en el pensamiento de estos burladores, los cristianos han estado hablando de la venida de Jesucristo desde hace 2000 años. Hace 2000 años, y mucha gente dirá que las cosas siguen igual. Pues nosotros tenemos la verdad, tenemos su palabra, y los acaba de decir su palabra, que Dios, Jesús, vendrá para atrás. No temen, no se desanimen cuando las cosas que miramos en la televisión, las noticias, los pueblos, las cosas que están pasando en otras partes del mundo, que guerras, enfermedades. No desanimen, no se desvíen, permanézcanse fieles en las cosas del Señor hasta el final. Hasta que Dios diga: Javier, vente conmigo, o iglesia, vénganse conmigo. Una de dos, esas cosas pasarán. La cosa es de cavar hasta el fin y de cavar para ganar. Versículo 5 de nuestro texto dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por la agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé prenojero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios. Tenemos confianza que aún nos ha dado no nomás su palabra, pero tenemos evidencias de poder tener casi pasar 2000 años y poder caminar hoy en este día donde Jesús caminó. Mirar las cosas que en la palabra dicen y maledicen que es verdad. Miramos al tiempo anterior. La palabra nos dice que juzgó la tierra durante los tiempos de Noé. Sabemos esto de seguro. Tengo la bendición de estar parte de los Rangers aquí en la iglesia. Y muchas veces andamos allá en la sierra, ¿verdad?
Y los muchachos encuentran conchas del mar arriba en la sierra. ¿Cómo es posible? Para mí eso es evidencia que sí hubo el diluvio y la tierra sí se hundió, como la palabra me dice, que fue un día destruida por el pecado del hombre y la tierra. Son evidencias. Génesis 6, versículos 5 al 8, la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber criado el ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Génesis capítulo 6. Esos versículos que acabo de leer, si no supiéramos que era Génesis, si no supiéramos que es el versículo 5 al 6, y si un creyente dijera que hoy, en este día, la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba es simplemente y totalmente malo, estamos muy fuera de donde que digamos, oh sí, es cierto, Javier. Estos son señas, avisos, amonestaciones que Dios nos trae a través de su palabra. No soy yo teológico, pero soy un hombre sencillo, como digan. Y yo miro la palabra del Señor y me rasco la cabeza y digo: Señor, quizás estamos más cerca que nunca para tu regreso, Señor. Versículo 7 de Génesis 6 dice: entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra esta raza humana que ha criado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes o a los animales pequeños que corren por el suelo, aún las aves del cielo. Lamentó haberlos criado. Génesis 6, 8 dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. Para mí, digo yo, Señor, tú miraste la fidelidad de este siervo Noé. Quizás, Señor, yo pueda ser de esos que encuentres tú también, que sean fieles. Y luego digo entre mí: Señor, y acuérdate, Señor, que Jesús pagó la pena por mí en la cruz. No se te va a olvidar que tu Hijo derramó su sangre por mí. Cosas sencillas que yo pienso. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente dice: esos que desobedieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras que Noé construyera la arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El comentario Nelson dice: el ejemplo de Pedro del juicio de Dios es el diluvio que vino sobre los impios en los días de Noé. Noé es llamado predicador de justicia porque su vida justa avergonzó a la vida inmoral de sus vecinos. La construcción de la arca de Noé ciertamente le hubiera dado la oportunidad de explicar el juicio venidero y evitar a las personas arrepentirse y criar en Dios, pero sus ruegos cayeron en oídos sordos. La gente también, ¿verdad?, se han de haber rido de Noé. ¿Cómo que estás haciendo una arca? En esos tiempos ni había llovido todavía, porque había un firmamento alrededor de la tierra y siempre la tierra estaba como, ¿cómo se dice? Moist, como humedad, y tenía un constante como agua,
pero no era lluvia y todo estaba siempre verde. Entonces, cuando comenzó a construir esta arca, ¿cómo se ha de haber burlado a la gente? En lugar que la gente ha de haber dicho, si este hombre está haciendo esta arca, quiere decir que algo grande va a pasar. Nosotros como su pueblo hoy decimos, Jesús va a venir. Y la gente, en lugar de decir, hay que ponernos bien con el Señor porque Dios regresa, aún así se burla. Versículo 7 de nuestro texto. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y la perdición de los hombres impios. La Biblia aplicación de la vida, el comentario dice, en los días de Noé la tierra fue juzgada por el agua, en la segunda venida será juzgada por fuego. No habrá escape para limpio. Apocalipsis 19:20, en la Nueva Traducción Viviente dice, y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en el nombre de la bestia, milagros que enseñaban a todos que los hablan aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20, versículo 10 al 15 en la Nueva Traducción Viviente dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados el día y noche por siempre jamás el juicio final. Y vi a un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraban ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tantos grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte, la tumba, también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego, y este lago del fuego es la segunda muerte, y todo que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo impío, todo que decide de regar a Jesucristo, afortunadamente eso es lo que les espera. Dice Javier, entonces si aunque venga el Señor en 20 años y yo ahora fallecido y pues no estoy bien, quiere decir que en 20 años me va a resucitar a mí. Si también a ti te va a resucitar, pero para ser juzgado y ser lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces lo que es importante para nosotros de hoy, en este día, Pedro quería que los creyentes de ese tiempo, así como Él quiere de nosotros, que estuviéramos atentos, alertas, agarrados firmes de la verdad inmutable y el evangelio, de estar unidos como iglesia, como creyentes vivientes, como creyentes del cuerpo viviente, de no desviarnos, de no desanimarnos, cuando miramos las cosas que aún se irán a poner más difícil. No que presidente, no que personas, no que leyes, no, aún más todavía se van a poner las cosas más difíciles. Versículo 8. Dice, más amados, no ignorarás esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Todos procedan al arrepentimiento. Y afortunadamente, mientras Dios esté dándole oportunidad a muchos más que vengan a salvación, el enemigo también anda haciendo y deshaciendo lo que él sabe hacer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, la palabra nos dice que Dios desea que todos seamos salvos. Él no quiere que ninguna persona se pierda. Él no quiere que ninguna persona sea arrojada al lago de fuego con el enemigo, con el profeta falso. El deseo de él es que cada hombre criado en la imagen ¿de quién? De Dios sea salvo y que tengan la oportunidad de clamar a Jesús como su único y verdadero Salvador. Amén. Poco temprano esta mañana, 3 puntos en la aplicación. Número 1, los tiempos están difíciles y serán aún más difíciles. El Señor nos da estas palabras para que no estemos desaprevenidos. Estemos alertas y sabemos que van a pasar cosas, pero nosotros deber es de sostenerlos en la verdad, agarrarlos de Cristo Jesús. Número 2, nuestra colación es que nosotros sabemos el fin. ¿Quién gana? ¿Quién ganó? ¿El enemigo? No, Cristo Jesús. Sabemos el fin. Dios regresa y entonces todo impío será juzgado. No hay ninguna cosa que hayan hecho no agradable del Señor que Dios no ha estado atento a todo lo que ha pasado. Dios ve, Dios mira, Dios oye y Dios sabe. Número 3, Dios no se tarda, pero su deseo es que todos sean salvos. Sigan orando, sigan en la meta, no olviden que el premio es ¿quién? Es Cristo. Y estar con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Damos gracias a través de tu Espíritu, Señor, que los abre nuestros ojos espirituales, Señor. Sabiendo, Señor, que tu palabra es inmutable, es la verdad, Señor, y tú los has demostrado, Señor, que así como los has dado la bendición de salvación, Señor, miramos como eres Dios justo, tú también juzgarás todo eso que es mal. Te pedimos, Señor, que lo sigas sosteniendo, Señor, como personas, como tu cuerpo, como tu pueblo, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Hay hermanos y hermanas aquí adelante. Su deseo de Dios es orar con ustedes. Pasen para adelante y reciban oración.